buenos días, apreciados hermanos y amigos. Es mi oración que la palabra de Dios expuesta por este servidor cumpla el propósito de exhortar, consolar, enseñar. En la Biblia, la palabra orgullo tiene una connotación negativa, porque las razones y motivos que los individuos tienen para sentir orgullo son erróneos, son equivocadas, salvo unos cuantos pasajes bíblicos donde aparece la palabra orgullo en un sentido positivo. ¿Cuáles son los motivos que tienes tú para sentir orgullo? En el pasaje que acabamos de leer y de escuchar, el Señor dice que si alguien se puede sentir orgulloso, es por una cosa. Esta es conocer a Dios, saber quién es Dios. Quiero citar nuevamente el texto leído de Jeremías en la versión Palabra de Dios para Todos. Traduce ese texto de la siguiente manera: si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende de que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Entonces, tenemos aquí el texto que nos inspira para continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Definitivamente que tenemos razones para conocer a Dios y motivos. No debemos subestimar este tema. No debemos subestimar la importancia de conocer a Dios, puesto que no hay otro tema, otro estudio bíblico más importante que es el estudio sobre Dios. Si conoces de verdad a una persona, significa que sabes cómo es esa persona. Si conoces a Dios, entonces podrás tener la base necesaria para tener esta relación personal con Dios. Hemos dicho que conocer acerca de Dios es una cosa. Conocer acerca de Dios es saber quién es Él en su ser, lo que Él ha revelado de sí mismo y lo que estamos en capacidad de conocer acerca de Él. Y otra cosa es conocer a Dios en un sentido personal, íntimo, de una relación personal con nuestro Creador. Lo que estamos tratando de hacer en esta serie de mensajes es conocer acerca de Dios a fin de gozar de una relación personal con Dios sólida, fuerte de nuestra parte. Razones para conocer acerca de Dios. He aquí las siguientes. Es la base para fortalecer nuestra relación personal con Él. Conocer a Dios también nos ayuda a definir nuestra visión del mundo, para entender el mundo,
para entendernos a nosotros mismos también. Conocer a Dios es también la piedra angular de todo lo que construimos en nuestra vida. Es tan importante que conozcamos a Dios. No podemos tener ideas equivocadas acerca de quién es Dios y estar bien en el resto de de las cosas en nuestra vida. Escuchen esto. No podemos tener ideas equivocadas acerca de quién es Dios y estar bien en el resto de las cosas de nuestra vida. Si deseas tener una relación personal con Dios, entonces debes saber cómo es Dios. Muy bien. Entonces, vamos a estar tocando sobre los atributos de Dios. En primer lugar. Ok. Los atributos de Dios. La palabra atributos relacionados con respecto al tema de Dios significa o nos referimos a sus cualidades, a las características, a las perfecciones, a la naturaleza de Dios, a la esencia de Dios, el ser de Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de atributos de Dios. Y definitivamente que al tratar de conocer acerca de Dios es una tarea muy difícil. ¿Por qué? Una de las razones es que no hay nada aquí en la tierra conocido con que podamos compararlo. Entonces, Dios es incomparable. Dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Y cuál es la respuesta a esta serie de preguntas? ¿Quién como Dios? Nadie. Luego en Deuteronomio 3:24 nos dice la palabra de Dios: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Qué Dios? Ninguno. No hay nadie como Dios. Salmo 71:19 dice: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Y la respuesta nuevamente es nadie. La misma pregunta responde a sí misma. No hay nadie, porque Dios es incomparable. Nuestro intento humilde a través de este mensaje es solo nadar en la superficie de este infinito océano que es Dios, el ser infinito. Entonces, aquí encontramos que Dios, vamos a ver uno de sus primeros atributos. No voy a mencionar todos los atributos que encontramos acerca de Dios en los libros de teología. Y no vamos a estar dando clasificaciones técnicas que dan los teólogos sobre los atributos. Pero vamos a tocar algunos de esos atributos de Dios, cualidades de Él, de su esencia, de su carácter. Por ejemplo, autoexistencia.
Este atributo se define como que Dios es independiente sin ningún tipo de necesidades. Miren, es importante que reconozcamos o que estemos claros de que Dios existe por sí mismo. Hechos 17:25 dice, Él ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no es servido por manos humanas. Algunas veces nosotros decimos, estoy sirviendo a Dios o sírvele a Dios. Bueno, en cierto sentido, no está bien expresada ese pensamiento, porque Dios no necesita de mi favor. Dios no necesita de mí. Entonces, la expresión sería correcta, sería, estoy sirviendo a la causa de Dios. Es muy distinto de decir, le estoy sirviendo a Dios. Yo comprendo y entiendo el contexto o el sentido en que se usa la palabra, pero debemos estar claros que Dios no necesita de nosotros. Pablo dice en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros existimos por Él. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Notemos entonces aquí que Dios existe por sí mismo, sin depender de nada ni de nadie. Uno de sus atributos. Continuamos con dos atributos más. Unicidad. Dios no está dividido en partes. Dios es 100% todo aquello que Él es todo el tiempo. Por ejemplo, Juan 1:5 dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz 100% todo el tiempo. Dice Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo. Lo que queremos decir con este atributo de Dios es este. Miren, cuando Dios ejecuta su justicia en lo que se conoce como la ira de Dios, en ese momento cuando Él ejecuta juicios sobre el pecador, no significa que Dios en ese instante deja de ser amor. Dios es 100% justo y amor y fiel todo el tiempo. Dios no es 10% amor, 10% justicia y así sucesivamente. Dios es 100% todo lo que sus atributos son todo el tiempo. Eternidad. Dios ha existido siempre. Este es uno de los temas difíciles o imposibles para nosotros comprender. Dios creó el tiempo, vive fuera del tiempo y ve todo como un presente. Pablo dice en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos aquí una doxología. El apóstol está alabando a Dios. Él es eterno. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder
y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo es esto posible? Dios siempre ha existido como lo que es desde la eternidad. No lo comprendemos, pero ese es el Dios de la Biblia, nuestro Dios, y que podemos ver su poder eterno a través de sus obras, dice la Escritura. Continuamos hablando de los atributos de Dios, conociendo acerca de Dios, inmutabilidad. Este atributo se define como Dios nunca cambia. Dios nunca cambia sus planes. Dios nunca cambia de propósitos. Dios sigue siendo el mismo en todo, siempre. Inclusive, este texto de Malaquías 3:6 da la respuesta de por qué no han sido consumidos por la ira de Dios. Dice Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Imaginémonos a este Dios que está constantemente cambiando de parecer. Un Dios inestable emocionalmente. Ese no es el Dios de la Biblia. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no muda, no cambia en su esencia. Él sigue siendo el mismo. Dios no conocía más antes o menos de lo que conoce ahora. Dios es perfecto. Inclusive, perfección significa completo, que no se le puede añadir ni quitar. Y si nosotros pensamos que Dios tiene más poder ahora de lo que tenía antes o tiene más conocimiento ahora, entonces no es Dios. Pero nuestro Dios es inmutable. Él no muda. Ninguno de sus atributos en su esencia sigue siendo el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Omnipresencia. Dios llena con su presencia todo lugar y puede actuar en todas partes al mismo tiempo. ¿Cómo es esto posible? No podemos entender cómo un ser puede llenar cada centímetro del universo con su presencia y puede actuar al mismo tiempo en cualquier lugar del universo. Dios es omnipresente. Intentar huir de Dios como lo trató de hacer Jonás es una tarea imposible. Salmo 139, versículos 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Dios está en todas partes. Inclusive, escuchen bien esto, en el infierno. Algunos han definido el infierno como la ausencia de Dios. En realidad, el infierno es la ausencia de la gracia de Dios. Pero Dios está en todas partes. No hay un solo lugar donde no llene Dios con su presencia. Él es omnipresente. Santo. Llegamos a uno de los atributos especiales, digamos. Quisiera usar en mi humilde
conocimiento, lleno de tanta incapacidad para entender a Dios, conocer acerca de Dios en toda su profundidad. Pero santo, la santidad en Dios es uno de los atributos que yo considero especiales. No tengo otra palabra en este momento para tratar de explicar por qué, pero voy a tratar de decirlo ahora, porque considero que la santidad es un atributo de estos especiales. Santo significa distinto, separado, para un servicio especial, nos dice el diccionario. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es lo que pregonan los querubines que están rodeando el altar y el trono de Dios. Santo, santo, santo. Entonces, notamos aquí que Dios es 3 veces santo. Es interesante que los querubines no dicen Dios es santo, punto. Tampoco dice Dios es santo, santo. Tampoco dice Dios es santo y misericordioso. Dice santo, santo, santo. Habla de la santidad de Dios infinita, y la santidad de Dios es algo que se refleja en sus otros atributos, porque por ejemplo, Dios es justicia, pero la ira de Dios es santa. Dios es amor, su amor es santo. Dios es paciencia y su paciencia es santa. La santidad de Dios lo impregna todo. Aún el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Primero de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer los atributos de Dios? Voy a compartir con ustedes 5 razones. La primera, para adorarlo con la actitud que Él se merece. Es lamentable que cuando adoramos a Dios, lo hacemos de un modo indolente, perezoso, con una actitud irreverente. ¿Saben qué? Si conocemos acerca de Dios, quién es Él, su grandeza, su majestad, nuestros ojos deben salirse de su órbita de lo maravillado que estemos. Nuestra mandíbula debe caer al piso de asombro de este Dios al que estamos adorando. Nuestro corazón debe latir a 1000 de lo emocionado que estemos o que estamos ante la presencia de este Dios único. En realidad, entonces, cuando no tenemos la actitud correcta para adorar a Dios, eso refleja el tamaño del Dios al que estamos adorando. Piénsenlo. Conocer acerca de Dios debe cambiar nuestra adoración a Él. Por ejemplo, ahora que estamos en estos cultos virtuales, cada uno está en su propia casa. ¿Con qué actitud estás tú participando
de esta reunión. Te estás levantando, estás haciendo cualquier otra cosa, te distraes. ¿Cuánto conoces acerca de Dios? Porque eso refleja tu adoración a ese Dios. Para ser humildes, este estudio acerca de Dios, que es simplemente estamos quitando una capa superficial del estudio acerca de Dios, pero conocer algo acerca de la grandeza de este Dios eterno, santo, debe volvernos humildes. El único que necesita a Dios soy yo, eres tú. Cuando dicen que mientras más cerca estás de la luz, puedes ver mejor, ¿verdad? Cuando estamos viéndonos frente a un espejo y no tenemos suficiente iluminación, no nos vemos como somos. Pero mientras más nos acercamos a este Dios glorioso, yo puedo verme más, veo mis imperfecciones, veo mis debilidades, me veo tal como soy. Y entonces, ¿qué debo hacer? Mi reacción debe ser la misma de aquellos santos hombres de Dios cuando contemplaron la gloria de Dios en Isaías capítulo 6. Cuando él vio la gloria de Dios, su reacción fue: ay de mí, porque soy hombre muerto. Porque de labios inmundos y viviendo en este pueblo inmundo, he visto al Santo de Dios, de Israel. Entonces, conocer, aunque sea un poquito, pero conocer bien acerca de Dios, debe quitar todo orgullo, toda soberbia, y debemos vernos como somos y tener un corazón humilde. Pero también conocer acerca de Dios debe ayudarnos a madurar en nuestra vida espiritual. Debe hacernos afirmarnos en los principios de la palabra de Dios, lo que Dios requiere para mí, para ti, lo que Dios quiere que hagamos para agradarle y caminar en su presencia y gozar de esta relación personal con Él. Conocer acerca de Dios. Dios es santo. Dios es omnipresente. Dios es inmutable. Eso debe cambiarme, debe transformar mi carácter. Pero también me debe ayudar a servir a la causa de Dios, sabiendo que es un privilegio y un honor servir al proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto, Dios tiene planes y Él nos ha llamado y nos llama para que colaboremos en su empresa eterna. Es un privilegio servir en el proyecto de Dios. Finalmente, conocer acerca de Dios debe llenarme de ánimo y esperanza. En el mensaje de hoy no hemos cubierto todos los atributos de Dios, pero por ejemplo, Dios es verdad. Dios es verdad 100%, perfecta verdad. Eso significa que Dios es fiel. Dios no miente. Cuando yo veo a este Dios que es verdad, es verdadero, es fiel en medio de las circunstancias terribles, yo voy a confiar en Él. No me voy a desanimar por las dificultades y las adversidades. Este Dios inmutable, este Dios que no cambia, tiene planes perfectos para mi vida. Yo voy a confiar en este Dios y mi corazón se llena de gozo, de consuelo, de ánimo, sabiendo que Dios
no cambia. Todos nosotros cambiamos, pero Dios permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.